De pie. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y elevando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, por favor. Queridos hermanos y hermanas, en este día, no solamente México, sino toda América, América Latina, las Islas Filipinas, estamos de fiesta porque estamos celebrando a nuestra Madre, estamos celebrando a nuestra patrona, estamos celebrando a la Madre de Dios bajo la advocación de Guadalupe. La segunda lectura tomada del libro de la carta de San Pablo a los tesalonicenses les dice precisamente que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Esto significa que cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Y que después de crear todo el universo, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los hizo capaces de vivir en su presencia eternamente. De tal manera que siempre Adán y Eva estaban en la presencia de Dios y le podían ver cara a cara y podían platicar con Él y podían escucharle y podían dialogar como lo hacemos entre nosotros. Pero llega el momento en que nuestros primeros padres se cansan de alguna manera de esa vida. Dios les había puesto solamente una condición, ¿sí? Para que estos pudieran vivir eternamente en su presencia. Y esta condición era, ¿verdad?, no comer del fruto del bien y del mal. Y les dijo: pongo delante de ti el bien y el mal, la muerte y la vida. Elige el bien y vivirás. Elige el mal y morirás. Pero es una opción. ¿Sí? Es una opción. Ojo con esto, porque claro, nosotros en la vida constantemente vamos haciendo opciones. ¿Y cuántas veces pensamos que las decisiones y las opciones que tomamos en esta vida, que son transitorias, nos pueden ganar la vida eterna o la condenación eterna?
Entonces Dios les dice, ¿verdad? Elige la vida y vivirás, elige la muerte y morirás. Es decir, el ser humano no había sido hecho para la muerte, no había sido hecho para sufrir, no había sido hecho para el dolor, había sido hecho para vivir y para ser a imagen y semejanza de Dios, sin dolor, sin sufrimiento y sin muerte. Vivir eternamente en la presencia de Dios es vivir en plenitud. Entonces, cuando el ser humano decide apartarse de Dios, es en ese momento cuando entra la muerte en el mundo. Entra la muerte, que es una consecuencia del pecado. El pecado fue de desobediencia, pero que luego va a terminar en el primer fratricidio, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y de ahí se desprende toda la ola de pecado. Dios no quiere que ninguno de los que Él ha creado se pierda. Entonces Él promete enviar a un Salvador. Y Dios es como si saliera de Él mismo para hacerse hombre. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo encarnándose en el seno virginal de María, como lo escuchábamos en el Evangelio. Ahí, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió sobre María, se posó en ella, ¿verdad? Y de ahí nació Jesús, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Y por eso decíamos que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios no quiso quedarse como espectador, no quiso vernos a lo lejos. Ah, mira cómo sufren, mira cómo se matan, mira cómo mienten, mira cómo roban, mira cómo adulteran, mira, no, sino que Dios quiso hacerse uno de nosotros en todo, menos en el pecado. Obviamente, en todo, menos en el pecado. Sin embargo, sufrió las consecuencias del pecado. ¿Cuál era una de las consecuencias del pecado? ¿Cuál dijimos? ¿Cuál? La muerte. Y Cristo Jesús sufrió la muerte. Lo matamos. Él no había cometido pecado, pero sufrió las consecuencias del pecado, que fue la muerte. Entonces démonos cuenta cómo Dios crea al hombre y a la mujer en un acto de amor, y el hombre lo rechaza. Dios envía a un Salvador, a su Hijo, al Mesías, al Emmanuel, ¿sí? En un acto de amor, y el hombre lo mata nuevamente. Y entonces la muerte va a ser derrotada con la resurrección de Cristo Jesús. Por eso se nos dice en la Sagrada Escritura que la muerte es un enemigo de Dios y ha sido vencida por Dios. Por eso hoy que hay tanta gente, espero que aquí no haya nadie, ¿verdad?, de los que traen al cuello un esqueleto, una muerte, o de los que la veneran o se la pintan en el cuerpo, traen al enemigo de Dios. ¿Cómo se pueden decir cristianos? La muerte, a la que llaman Santa Muerte, que de santa no tiene nada, es el demonio encarnado. Es el demonio. Es a quien Cristo Jesús derrotó con su resurrección. Y entonces, en ese acto de amor, Dios resucita a su Hijo y lo resucita como garantía, dándonos la certeza de que nosotros también resucitaremos con Él, los que somos de Él, ¿sí? Entonces, aquí hay un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos hablaba de esta visita que María hace a Santa Isabel, ¿sí?, en Jerusalén, en el Jeren. Allá está cerca el lugar, ¿verdad?, donde María fue a visitar a Isabel. Y María fue a visitar a Isabel en unas circunstancias muy concretas, en una necesidad imperiosa. Isabel era una mujer muy mayor, era una anciana, nos dicen las fuentes, ¿verdad?, y quedó embarazada de Juan Bautista. Juan Bautista fue el precursor,
¿verdad? Es el que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es el que sirve como de puente. Es el que prepara el camino al Señor. Es el que nos invita a la conversión. Es el que nos invita a que verdaderamente preparemos la llegada de Cristo. Y entonces, ¿verdad? Pues va María a ayudar a Isabel. Y de ahí brota precisamente el Evangelio de hoy. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?, le dice Isabel. Eso mismo podemos exclamar nosotros hoy aquí. ¿Quiénes somos nosotros para que la madre de mi Señor, de nuestro Señor, venga a vernos? Y no solamente que venga a vernos, sino que se haya quedado en nuestras tierras, que se haya quedado en México, que esté viva en la imagen que veneramos en su casita sagrada en el Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe. Ya todos sabemos la historia, ¿sí? Eran finales del año de 1531, apenas habían pasado 10 años de la conquista de Tenochtitlan, y entonces, mientras el pueblo se está debatiendo, ¿verdad?, en medio de encontronazos, de muertes, de dolor, de sufrimiento, hay un signo de paz, hay un signo de reconciliación, hay un signo de amor. Y este signo de paz, y este signo de amor, y este signo de reconciliación es dado a un indio. Y ni nada más y nada menos que oriundo de estas tierras. Los que son de aquí, de Cuautitlán, orgullosos tendrían que sentirse, pero orgullosos responsables, viviendo la fe como Juan Diego. Juan Diego fue uno de los primeros cristianos bautizados, uno de los primeros que abrazaron la fe, y vaya que se sufrió por eso. Pero Juan Diego, sí, fue un hombre tan responsable en la vivencia de su fe, que él todos los domingos, desde ahí, desde su casita, iba hasta Tlatelolco, todos los domingos, a la celebración de la Eucaristía y a recibir la evangelización, la catequesis, la doctrina. Esto hizo de Juan Diego un hombre grande, un gigante, alguien a quien no ha habido una persona a la cual en su humilde tilma se haya quedado impresa la imagen de la Virgen. Hay muchas apariciones de la Virgen, ya sabemos, que Fátima, ¿verdad?, que Lourdes, sí, infinidad, pero todas las apariciones, ¿verdad?, el vidente describe a la Virgen y luego la pintan o la esculpen como el vidente la vio. En este caso no, Juan Diego no va a describir a la Virgen, la describe sí, como una señora llena de sol, como con su presencia es estar en el cielo, en aquel lugar donde hablaban nuestros abuelos, nuestros ancestros. Las palabras que Juan Diego elige para describir este acontecimiento son maravillosas, cargadas de una antropología, cargadas de una simbología, ¿verdad?, cargadas de una experiencia de todo aquello que él había escuchado, pero que hoy se hacía realidad, porque sus abuelos, ¿verdad?, los ancianos, la sabiduría, que eso es lo que significa, ¿sí?, le habían contado que había un lugar lleno de luz, un lugar donde todo era alegría, un lugar donde se encontraba con las personas amadas, un lugar donde todo era armonía, donde no había nada que estuviera una cosa en contra de la otra, todo estaba integrado. Cuando Juan Diego va caminando, ¿verdad?, allá por el Tepeyac, y se encuentra por primera vez
¿sí? Todo cambia. Su vida se armoniza con la creación. La creación se armoniza con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios aparece en la tierra. Aparece en tierra mexicana con Santa María de Guadalupe. Y entonces, aquel es un momento importante, queridos hermanos y hermanas. Es bueno que nos demos cuenta. Dentro de 8 años estaremos celebrando 500 años de este acontecimiento. 500 años, ¿sí? No es decir cualquier cosa. ¿Cómo nos preparamos para celebrar este magno acontecimiento? La iglesia en América, evidentemente desde aquí, desde México, ha querido, ¿verdad?, como empezar un camino de preparación, una novena. Pero nosotros estamos acostumbrados a rezar una novena en 9 días. No, esta es una novena de 9 años. Este es el segundo año, ¿sí? Una novena de 9 años donde todos nos tenemos que preguntar: ¿verdaderamente me descubro en primer lugar como hijo de Dios? ¿Verdaderamente obedezco a Dios? Como nos decía la primera lectura tomada del libro del Siráside eclesiástico: vengan a mí todos ustedes los que me aman y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me escuchen no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejen guiar por mí no pecarán. Fíjense lo que nos está diciendo esta lectura. Los que me escuchen no tendrán de qué avergonzarse. Cristo Jesús va a decir: aquellos que se avergüencen de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. Esta es una sentencia terrible, ¿sí? Porque somos muy buenos para acostumbrarnos al mundo, a lo que el mundo nos ofrece, a la moda, y nos vamos alejando de Dios, y nos alejamos de Dios, y nos alejamos de Dios, como si Dios no tuviera nada que ver en nuestra vida. Los que se dejen guiar por mí no pecarán. Aquí tenemos un aspecto para poder nosotros preguntarnos, examinarnos si nos dejamos guiar por Dios. Y claro, entonces preparar y llegar preparados a esta novena significa ofrecer nuestra vida, la vida de nuestra nación, la vida de nuestro país, la vida de América Latina, la vida de América, ¿sí? Ofrecérselos a nuestra Madre Santísima. Pero miren cómo estamos. No sé si igual o peor que en 1531, matándonos unos a otros. No, ya no son los españoles, hay que quitarnos ese complejo. Ya es tiempo que lo dejemos, porque la evangelización no fue la matanza que nos quieren hacer pensar, Una cosa fue la conquista y otra cosa es la evangelización. Son dos cosas muy diferentes. Pero hoy no son los españoles, hoy somos los mexicanos los que nos estamos matando unos a otros. La violencia, la inseguridad, el narcotráfico, todo lo que se mueve en nuestro país. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestra madre? ¿Cómo nos vamos a acercar a ella? Y cuando Juan Diego descubre toda esta armonía, ¿dónde queda aquel mensaje? ¿Sí? Yo he venido para ser el auxilio y defensa de todos los moradores de esta tierra. Si no nos acercamos a ella, si no le aceptamos, si no le reconocemos como nuestra madre y vivimos en consecuencia, a ver, ¿qué mamá se puede sentir orgullosa de tener unos hijos así? Aquí hay muchas mamás, y si se dieron cuenta,
las protagonistas del evangelio de hoy fueron dos mujeres embarazadas que le dijeron sí a la vida, una anciana y una joven de 16, 17 años que tenía María de Nazaret, y no se acobardaron para decirle sí a la vida. ¿Qué mamá se va a sentir orgullosa de un hijo que mata a su hermano? Y hay muchas formas de matar: distribuyendo la droga, vendiendo la droga, comprando la droga, metiéndose en la droga, ¿sí? Contaminando nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocasiona un hijo a una madre así? Dolor, sufrimiento, tristeza, impotencia. Pues esto es justamente lo que no queremos generarle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y por eso queremos hoy comprometernos a que podamos llegar a 1531, a 2031, como verdaderos hijos suyos, dignos, ¿sí?, de su mensaje, dignos de que esté entre nosotros. Es la única imagen en la historia de la humanidad comprobado científicamente que no ha sido pintada por nadie. ¿Y cómo nos explicamos que la tilma de Juan Diego, ¿sí?, que va a costar 500 años y hecha del Enequén, del Istre, del Maguey, no se haya desintegrado ya, solo por el paso del tiempo? Esto es historia y esto es científico, esto no es piedad. Y los grandes milagros en Santa María de Guadalupe, en la Basílica, siguen realizándose a millares, pero no es la Virgen la que los hace, es su Hijo, el que ella trae en su vientre. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no tienes la dicha, no tienes la fortuna de estar bajo mi cuidado, de estar bajo el cruce de mis manos. Por eso María tiene sus manos así, está intercediendo y nos está mirando. Fíjense cómo tiene su mirada hacia nosotros, hacia abajo. Tenemos una madre que nos ama, una madre que nos invita a voltear a ver a Jesús, porque Jesús es nuestro Salvador. Pidámosle a ella, por la intercesión de nuestra madre, pidámosle a ella que interceda ante Dios para que seamos verdaderos hijos dignos de confianza y de amor, y que en nuestras familias reine la paz, la armonía, y que todos seamos verdaderos cristianos.